Gracias, listos. Valoro mucho el esfuerzo de ustedes, que yo sé que son jornadas extenuantes, pero productivas, y ahí es donde nuestra diligencia en añadir a nuestra fe virtud de estar dispuestos y disponibles para entender y para emprender todas aquellas acciones que Dios demanda en lo que nos hace conocer. Diga, conociéndolo, para darlo a conocer. Que den a conocer, dijo el Señor, todo esto. Muy bien. Diga, testigos de la verdad. Dijimos que un testigo es alguien que sabe algo porque ha presenciado, ha visto, oído y percibido de forma real un hecho. Por eso él puede dar testimonio. Diga, no hay testigo si no tiene un testimonio. Entonces, ahí es donde está la realidad de que este testimonio justo es algo que, como un fenómeno acústico, que es la repetición o reproducción de un hecho real. O sea, el testigo se convierte en ese fenómeno que reproduce, que testifica, porque tiene un conocimiento de causa de algo que él es presente. Entonces, hay una afirmación que una vez le escuché a Juan Ballester y me llamó mucho la atención, de hablar del testigo protegido. Y es importante este cuadro, porque es allí donde se tiene la importancia del testimonio. O sea, que él guarda una información de un gran valor en un asunto, en un caso de alto calado. O sea, nunca se le da la protección a cualquier testigo, sino porque lo que él sabe implica un hecho trascendente. Diga, soy testigo protegido. El Señor te protege porque tú tienes un testimonio de un hecho, de algo y de alguien que tiene un significado eterno. Creí que se iba a alegrar. Entonces, ese testigo justo tiene un valor dentro de la administración de justicia. Cuando se tienen estos casos de testigos protegidos, entonces entra, escuche, un asunto de Estado. Diga, Estado. Hay un Estado que se compromete en forma legal y real a hacer una contraprestación de lo que ese testigo representa en ese caso. Por eso el Estado se compromete a proteger su vida. Diga, su vida. En algunos casos, su integridad física y familiar. Y cuando esto tiene una envergadura tal, hasta su identidad, porque le llevan a escenarios donde son capaces de remover sus nombres de una identificación popular y ellos quedan como en una forma de anonimato. ¿Por qué? Porque ese testigo ha presenciado, tiene una evidencia de un asunto en el que está comprometido, asuntos de gran envergadura. Diga, testigo protegido. Ahora, y no es igual a lo que es un soplón.
porque hay otros que son soplones. ¿Cuál es la diferencia entre el soplón y el testigo protegido? Que el soplón normalmente está comprometido en el delito y por eso él habla, diciendo, sí, yo estuve ahí. En política, conspiración, narcotráfico, cosas de gran envergadura, él por lograr beneficios sopla, denuncia a otros, pero él es parte del delito. La gran diferencia del testigo protegido es que él es un colaborador de la justicia, conociendo un caso, teniendo una evidencia, y no un soplón que hace que los demás sean afectados para él ser librado. Entonces, el testigo protegido en cierta manera colabora con que se imparta justicia. El soplón se beneficia de lo que esa acción penal tiene en su contra. Diga, somos instrumentos de justicia. Así que tú no eres un soplón, eres un testigo. Sabes algo. Y el testigo es inocente, el soplón es culpable. Y aquí es donde nosotros podemos entonces entender cómo Pablo se veía como un testigo protegido de parte de Dios, del cielo, porque él guardaba una información de estado. ¿Sabe qué se le dio a conocer a Pablo? La visión celestial, los asuntos eternos, el Cristo revelado, la administración de la riqueza, la información que Pablo llevaba dentro de lo que había sido testigo, había visto, porque me ha aparecido y me apareceré a ti. O sea que Pablo tenía dentro, amado mío, una información de estado. Diga, visión celestial. Por eso es que fue guardado. Y nadie podrá, dijo, ponerte la mano. Dios le dijo eso cuando te voy a proteger. Y usted sabe, lo intentaron asesinar, hubo una conspiración, recuerda el libro de Hechos, varias veces quisieron hacerle una encerrona. Es más, hubo una cuadrilla religiosa y nos metemos en ayuno y no levantaremos el ayuno hasta que se muera ese Pablo. Se murieron ellos porque Pablo no se murió. ¿Recuerda que está ahí en el libro de Hechos? Hicieron juramento de que no comerían nada hasta que no lo hubieran muerto. Él fue guardado, naufragios, azotes, cárceles, porque Dios dijo, hasta que no cumpla el testimonio, nadie te podrá tocar. Así que él murió no fue cuando la gente quiso, sino cuando cumplió el testimonio que recibí del Señor Jesús. Y por eso cuando a él le hablaban y le profetizaban, no vaya a Jerusalén, cuidado por acá, mira que le esperan cárceles y prisiones. El tipo se para y dice, mire, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa para mí mismo mi vida, con tal que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, mire lo que dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Y qué era lo que le estaban anunciando? ¿Que le esperaban qué? Hermano, a usted le dice, cuidado, no vaya a predicar, le esperan cárceles, azotes, y dice, siento el Señor cambiar la agenda. Dios me está mostrando que no debo ir. Porque nosotros estamos cuidando un testigo protegido no hace caso de nada porque sabe que la información que porta el Dios del cielo lo guarda. Alabado sea Dios. No, el seguro de vida más poderoso que tú tengas
es llevar adentro una información de asuntos eternos. Dios te guarda. No importa quién atente contra ti, qué conspiración se levante, a qué territorio vaya. Pablo dijo, yo estoy seguro que hasta que no acabe la carrera, nadie podrá silenciar mi voz. Y lo encarcelaron, pero él dijo, pero la palabra no está presa. Así que al testigo lo pueden meter a la cárcel, pero nunca encarcelar el testimonio. Porque es esa palabra poderosa que corre en la vida de aquellos a quienes hemos hecho a conocer lo que el Señor nos ha dado a conocer. Diga, testigo protegido. Entonces, Pablo ahora está convencido que Dios le ha comisionado la tarea de dar a conocer lo que él conoce. ¿Qué conocía Pablo? Diga, asuntos eternos. Él guardaba, como le dije, en su espíritu una información directa del Señor. ¿De quién tenía él la noticia? Del Señor. Portador de esa verdad que había visto, es donde él siente el compromiso de llegar hasta el final. Por eso, ¿cuál su final? Su final no fue cuando le quitaron la cabeza. Su final fue cuando acabó la carrera. Él dijo, he acabado la carrera. Entonces, nadie te saca de la carrera mientras no completes el testimonio. No le tema a los demás que hagan, te quieren quitar la congregación, te quieren sacar del puesto. Eso es un asunto que usted no le va a preocupar si conoces lo que es ir hasta el final. ¿Y cómo terminó el final? Diga, con gozo. ¿Por qué gente termina amargada, molesta, resentida, enferma? Porque ellos quisieron hacer su ministerio. Se sintieron frustrados, nadie me ama, nadie me apoya, a mí ninguno me reconoce. Entonces, como él estaba buscando hacer su ministerio, por eso es que termina resentido, defraudado, desengañado, amargado. ¿Por qué? Porque lo que quería era hacer su ministerio. Pablo dijo, el ministerio que recibí del Señor. Y esa persona que porta ese testimonio termina con gozo. Si tiene alguna molestia, bronca, decepción, amargura dentro, revise bien si realmente lo que estás portando es el ministerio del Señor o promoviendo el tuyo. Diga amén o ay, ay, ay. Sí, cuando es nuestro ministerio, eso causa molestia, porque esta carne, este ego se resiente. Pero un hombre muerto que lo que quiere es comunicar la vida, a él no le importa lo que le hagan. Ser testigos de la capacidad que Pablo lo habla, soy testigo, por eso él se presenta como testigo, es porque tú tienes que tener un claro sentido de identidad. ¿Qué dijo Pablo? El Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. ¿En quién define su identidad? El Dios de quien yo soy. O sea, yo soy lo que soy en Él por su gracia, así lo dijo. ¿Cómo definía Pablo su identidad? Diga, en Cristo. De hecho, son una de las expresiones que en todas las epístolas él recorre. Verse en Cristo. Me veo en Cristo. Mi vida escondida en Cristo. Con Cristo. Diga, en Cristo. Hay gente que tiene problemas de identidad porque ellos se definen a sí mismos con su profesión, su carrera, sus habilidades, su país, su familia. Es decir, la identidad de ellos es basada en lo que ellos son, pero no lo que Cristo es en su vida.
Un testigo protegido es alguien que ha muerto a sí mismo y vive para Dios. Entonces, por eso él no habla de sí mismo. De quien habla, diga, de los hechos que conoce. Es de que he conocido al Señor. Y Pablo nunca fue a testificar ante los reyes, ante esto, acerca de su experiencia, sus capacidades, ni su pasado, ni su trayectoria, ni sus logros, ni sus méritos. Él siempre dice que inmediatamente, dice Hechos, predicaba y testificaba de Cristo. ¿Cuál es nuestro testimonio? Cristo. La vida de Cristo, el evangelio de Cristo, Cristo en mí, una expresión práctica. Por eso es peligroso cuando nuestro ministerio está fundamentado en nuestras experiencias. La gran mayoría hablan desde su experiencia. No, hace 3 años yo hice esto y estaba en tal parte y tiré el aceite, ocurrió aquello, y testifican lo que hicieron, lo que les pasó. O sea, sus experiencias se convierten en el fundamento de fe y de su testimonio. Para Pablo nunca fue una experiencia de que yo hice esto o hice aquello. Él presentaba ¿a quién? Entonces dígale al que está al lado, no testifique de tus experiencias cristianas, sino de tu experiencia de vida en Cristo. Eso es lo que la gente va a ver. Pero un Cristo real vive en mí. No era una historia, no era un texto bíblico. Para Pablo, Cristo era vida. Diga, Cristo es mi vida y Cristo es mi vivir. Esa era la declaración de este testigo, que podía dar evidencia de ese evangelio. Por eso el evangelio de Cristo no es el relato de un milagro que está en los evangelios. No está hablando de ese Jesús histórico. Pablo nunca hizo referencia del testimonio de a Jesús según la carne. No, él hizo referencia al Cristo que le fue revelado, que en su interior conoció y que se le había aparecido. Y me apareceré. O sea, era una experiencia continua, progresiva de conocerle. Porque cada aparecer de Cristo es una revelación de lo que Él es. Y por eso dijo, este evangelio no lo recibí por información académica, sino por revelación de Dios. La pregunta es, ¿el evangelio del que tú testificas lo estudiaste en un instituto o lo recibiste del Señor? Eso tiene que ser una evidencia de que en ti es vida. Por eso para ellos era de lo que hemos palpado. Nosotros a veces de lo que hemos escuchado de los demás. Y aquí es donde diga, el testigo fiel y verdadero es Cristo. Por eso aquí es donde Cristo, como testimonio de la verdad, de la vida, se convierte en el evangelio que nosotros tenemos que anunciar. Hay un asunto complejo hoy. Y es que a nombre de evangelio, a nombre de Cristo, a nombre de ministerio y toda esa terminología, la obra del Señor, la iglesia del Señor y todo lo demás, hay un lenguaje confuso. Y la gente, ya le dije, por mala asociación de términos, entonces termina teniendo una configuración errada de lo que es la verdad. Pablo era alguien que, como dije, lo que él testificaba era de lo que había recibido del Señor. ¿En qué era que las iglesias eran fundamentadas? Dice el libro de Hechos, que esto era lo en que las iglesias eran confirmadas en la verdad, en el evangelio. Esas iglesias tenían afirmación y confirmación de un testimonio apostólico recibido del Señor. Aquí es donde está la autoridad de Pablo para decir,
esto mismo enseño en todas las iglesias. ¿Qué era lo mismo que enseñaba en todas las iglesias? ¿Un método de evangelismo? ¿Un plan de crecimiento? ¿Algunas reglas ceremoniales? ¿Qué era eso de que esto mismo enseño en todas las iglesias? Diga, lo que he recibido del Señor Jesús. Pablo tenía un mensaje actualizado, presente. Era el mismo, porque es Cristo, pero no era lo mismo. ¿Entendemos lo diferente? Usted puede estar hablando de lo mismo, pero no teniendo algo de significado en Cristo. Diga, el mensaje es el mismo, pero no es el mismo. O sea, es Cristo en toda su expresión, en toda su realidad. Dar a conocer las inescrutables riquezas. Pero porque yo he sido enriquecido. Pablo no era un reproductor de ideas, de doctrinas, de programas o de ideologías humanas. Él era lo que había recibido. Por eso es la autoridad de su testimonio. No tengo una información repetida. Yo no soy el eco de la opinión humana. No, lo que recibí del Señor. Pablo era una voz. Y aquí es donde necesitamos, diga, voceros. Gente que tengan una palabra recibida, no repetida. Esto no es de reproducir discursos, sino de reproducir vida. Y aquí es donde es importante, entonces, un claro entendimiento de esa verdad en Cristo para que el testimonio sea veraz, creíble y efectivo. Muy bien. Entendiendo entonces esto, vamos ahora a entender cómo la iglesia existe en este plano terrenal para una misión para la tierra. Diga, la iglesia no es terrenal, pero su misión sí es en la tierra. Dios no tiene ningún proyecto con la iglesia en el cielo. La tiene desde los lugares celestiales para la tierra. Ahí lo dice Efesios 3:10, dar a conocer ahora. ¿Cuándo? Ok. Entonces mire, diría yo, la paradoja de lo que es la naturaleza y misión de la iglesia. Diga, ciudadanos del cielo para una misión en el suelo. No en el cielo, en el suelo. O sea, en la tierra, en el planeta. Dios tiene un programa misiológico con la iglesia, es en la tierra. Nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre en el cielo. ¿Dice así? Entonces Dios no trajo a la iglesia para que en la eternidad le canten y acompañen a los querubines porque estaban solos. No, no, no. El programa era, diga, en la tierra. Por eso en la tierra Él lo definió hasta lo último de la tierra. Ustedes tienen que saber que son del mundo. No, no son del mundo, pero sí están en el mundo para una misión en el mundo. En el mundo como planeta, en el mundo como humanidad, pero ausente del mundo como sistema. ¿Entendimos mundo? Entonces no relacione mundo como planeta, mundo como humanidad y mundo como planeta, como sistema. Nosotros no somos del mundo como sistema, pero sí somos para el mundo como planeta y como humanidad. ¿Está claro esto? Muy bien, entonces, la iglesia por naturaleza, por comisión es evangelística, es evangélica y es evangelizadora. Porque esa es la tarea apostólica, la idea de enviada, y así se establece. Entonces dígale al que está al lado, la iglesia que no evangeliza, se fosiliza. Por eso es que usted ve muchos
dinosaurios sentados en las congregaciones. ¿En serio? ¿Pasan 30 años y son los mismos? Creando problemas, repitiendo actividades, ocupando la misma silla. Ya le sacaron un hueco a esa banca de madera a algunos. ¿Por qué? Porque no es una iglesia que tiene una dinámica propia de ese organismo vivo. Entonces hay una parálisis en el cuerpo de Cristo. No, yo diría más bien en las iglesias evangélicas, porque el cuerpo de Cristo es vivo, poderoso, dinámico. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un miembro en el cuerpo que no está activo? Dígase, atrofia. Por eso usted ve muchos creyentes atrofiados. ¿Y es por qué? Porque el poder, la fuerza, hermanos, es que evangelización es movilización. ¿Qué es evangelización? Movilización. O sea, es imposible pensar de ir si no hay movilización. La iglesia es eso, un cuerpo en movimiento, porque es un organismo vivo que tiene esa expresión real de la vida de Cristo. Pero ya le dije que nosotros tenemos todavía términos muy sesgados y mal definidos. Hoy le habla, no hay que evangelizar. ¿Qué cree la gente? Ir a repartir un tratado, ir a predicar en un parque, porque hemos creído que evangelizar es un método, un programa, y cuando evangelizar es una expresión propia de un cuerpo que se moviliza. Iban por todas partes. Es un movimiento de los del camino, que donde iban, predicaban, anunciaban a Cristo. Así que si una iglesia no tiene esto como una expresión propia de la vida, ahí ha perdido la razón de ser. Ya le dije que otro de los mitos que hemos creado es que evangelizar es un don. ¿No ha oído la cantidad de creyentes que dicen, es que yo no tengo el don de evangelizar? ¿Han oído eso? ¿Y quién te dijo que evangelizar es un don? Eso es la excusa tuya para no hacerlo. Evangelizar es una necesidad. Impuesta necesidad es esta para mí. Ay de mí si yo no anuncio, yo no predico, si yo no hablo del evangelio. Mire el que está al lado y digo, ay de ti. ¿Qué otra apreciación incorrecta tenemos? Hemos pensado que evangelizar es ir a buscar asistentes para el culto. No, evangelizar no es buscar asistentes para que se congreguen. Es ir y hacer discípulos para que participen en la expresión y extensión del reino hasta lo último de la tierra. ¿Aló? Por eso es que está relacionado el ir con qué. Ir, ¿y qué fue lo que dijo? Hacer discípulos. Porque no tiene nada que ver con estos aspectos que nosotros hemos relacionado. ¿Qué es evangelizar? Diga, dar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Buena noticia. Pero ¿cuál es la noticia? Diga, Cristo. ¿Y en dónde está la noticia? Que Cristo no es un dicho. Cristo es un hecho consumado de parte de Dios, en el que todo diga, hecho está. ¿Qué es nuestra noticia? ¿Un dicho o un hecho? Un hecho en Cristo. Si yo no entiendo entonces lo hecho en Cristo, voy a inventar el evangelio y ya no va a ser una noticia, sino un chisme. Por eso hay muchos evangélicos chismosos. Sonría que a Cristo le ama. Vamos a ir para redondeando y tomar un tiempo luego tal vez de preguntas y apreciaciones. Juan 20. Quiero
afirmar todos estos criterios en este registro que hace el evangelista. Juan 20, verso 19 al 23, y que pudiéramos entender que evangelizar es una comisión dada por el Cristo resucitado. ¿Quién es el que la establece? Por eso Él se para allí. Y tal vez mañana hablemos de los 4 todos: toda potestad, todas las cosas, todas las naciones y todo lo que yo les he enseñado. Y en esa totalidad de lo que implica esa tarea evangelizadora está puesta es por el resucitado. ¿Quién la da? Porque el evangelio es vida, no es historia. Evangelizar, ya le dije, no es relatar los milagros que hizo Jesús, ni el encuentro de Él con la samaritana. Es hablar de la vida en el poder de la resurrección por una iglesia resucitada, que en el poder del resucitado va con una convicción y una vivencia de que hemos resucitado con Cristo. ¿Quiénes son los testigos veraces? Los que han resucitado. Por eso es que en esa gracia y en ese poder tú vas a hacerlo. Y aquí es donde encontramos estos aspectos. Diga, la evangelización es un compromiso. ¿Es un qué? Escuche, no por motivación, sino por comisión. ¿Qué dijo el Señor? Como el Padre me envió, así también yo os envío. ¿Qué es eso? Diga, una encomienda, una comisión. Por eso se le llama la gran comisión. ¿Cómo se le llama? La gran comisión. Creo que entendí mal. No la gran omisión, no, la gran comisión. Alguien me le quitó la C. Parece que fuera la gran omisión, es lo que menos hacemos ir. Pero ahí está. Cuando Él establece esa comisión, ¿qué estaba implícito el resucitado cuando dice, así también yo os envío? ¿Yo os qué? Lo que está implicando es que Él ha resucitado en un cuerpo que contiene en su vida, es porque en su plan está que la iglesia es el único instrumento que Él tiene para la evangelización del mundo. Nadie dijo amén. Cuando Él se aparece y le dice, pasa a vosotros, y está en medio de ellos, está diciendo, así como Cristo cuenta con una iglesia que como cuerpo vaya a hacer esta tarea en el mundo, así también esa iglesia cuenta conmigo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa afirmación, ¿a quién se la dio? ¿A la iglesia que canta el domingo? No, a la iglesia que va al mundo. Y nosotros nos reunimos para buscar la presencia y sentir la presencia del Señor. Dice, ¿quieren ver mi presencia? Vayan. ¿Aló? ¿Qué dice el libro de Marcos? El último versículo, cuando ve la evidencia de los que fueron. Marcos 16, el último versículo. ¿Alguien lo encuentra? Lo lee. Duro, ese me gusta mucho. Póngamelo en la pantalla. Léalo. ¿Y ellos quiénes son ellos? Los discípulos apóstoles. ¿Y ellos qué? Dígamelo duro. No le escuché. Saliendo. ¿Qué dice? ¿Qué era lo que predicaban en todas partes? La palabra del Señor. Ahí lo dice.
ayudándoles el Señor y confirmando ¿qué? La palabra, la predicación, el mensaje, Cristo. Ellos lo anunciaban. ¿Cuándo era que veían el respaldo del Señor? Cuando salían. Nosotros estamos buscando la ayuda del Señor, sentados pidiendo que baje un milagro, que Dios se mueva, que la presencia esté. Vamos, dígale que está al lado, hay que salir para ver la presencia, para ver la palabra, para ver el poder de Dios activado en gente que lo hace. Oh Señor, que nuestro corazón se apasione y se comprometa a salir. Que esa mentalidad de cuatro paredes la rompamos. Que nos veamos como los del camino. Que nos reunamos es para celebrar lo que hemos dicho afuera. Y no es que esperando que vengan a los que invitamos. Lo que encuentro, ya le dije, primer principio, diga, la evangelización es un compromiso. ¿Por qué dije? Por comisión. Como el Padre me envió, así también los envío. Verso 22, estoy hablándole de Juan, los principios que quiero asentar sobre esto. La evangelización es un compromiso por convicción. Diga convicción. ¿Qué dice el versículo 22? Que el Señor les habla a ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Ya les hablé, Hechos 1:8. Aquí está casi como la misma correlación de asuntos que el Señor declara, que esto tiene que ser algo donde el Espíritu crea en nosotros entendimiento, convicción de lo que tenemos que hacer. Aquí, amado mío, es donde nosotros nos hemos pelado, porque estamos tratando de que el creyente salga por motivación. No. Alguien que está convencido, usted no tiene que motivarlo. Él ya sabe que lo tiene que hacer. No tiene que darle nada. Mira, yo siempre he hablado de que hemos perdido esa militancia, ese elemento de hacer esta obra, de participar por una convicción y afirmación propia. Hoy en día si no se le promete algo, no se le ayuda y se le va a dar este premio y va a tener yo no sé qué cosa, el creyente no hace nada. El logro va basado en recompensa, reconocimiento, imagen. Quisiera volver a ver la juventud, la gente de hoy, desde los ámbitos en que me formé. En la vida de iglesia de los 12, 17 años ya estábamos predicando en las calles, en las cárceles, en los buses. No éramos nada de comité de evangelismo ni nada. No, ahí no había nada organizado. Eran jóvenes que queríamos comunicar a Cristo. Nos reuníamos los lunes para orar y pensar en la semana que íbamos a hacer. Ya para el sábado teníamos el plan. El domingo íbamos después de la escuela dominical, cada uno, a veces sin ir a almorzar, conseguíamos el megáfono que se prendía con una batería de carro. Yo no sé si algunos vieron esa forma de evangelizar. Sellábamos los tratados que nosotros mismos compramos. Mire, le voy a contar algo. Nuestro pastor nunca nos apoyó en lo que llamaríamos evangelismo en las calles. Los tratados los comprábamos nosotros. El grupo de jóvenes, que éramos como 26, que salíamos a predicar. Y eso es lo que marcó una generación que muchos de ellos hoy están en el ministerio. Ahí en ese escenario fue que conocí a mi esposa, yendo juntos a compartir, siendo adolescentes en las calles. Nosotros nos íbamos al parque. En ese entonces era mi hermano y yo los que predicábamos. Y luego damos el espacio a otros. Y el uno con un pandero. Una cosa a veces está ridícula.
Pero usted viera, la gente en ese parque allí estaba esperando que a las 3 de la tarde llegara ese grupo de muchachos con una guitarra, a veces con 2 panderetas bien desentonados, con unas pancartas, Cristo vive, lo que uno sabía hacer, pero anunciaba el evangelio, predicábamos a Cristo en nuestro entender, y ahí estaban esa gente. 5 o 6 levantaban la mano, llegábamos a repartirles el tratado, luego decirle, queremos que nos acompañe al culto evangelístico esta noche. A las 6 de la tarde nos lo llevábamos, muchos de ellos los sentábamos ahí, el pastor veía lo que hacíamos. ¿Cuántas veces nos dio un reconocimiento, una medalla, habló a la gente, dio un aplauso? No, nunca. Él como que ni le importaba lo que hacíamos. Eso a nosotros no nos deprimió, no nos desanimó, no nos quitó. Una vez un hermano que nos prestaba la batería de su carro para amplificar el megáfono, no pudo. Y mire lo que nos pasa, vamos ante el pastor. Le decimos, pastor, el hermano fulano no pudo llegar, queremos que por favor nos preste la batería de la camioneta, no de él, de la iglesia, para ir al evangelismo. Dijo, eso no se usa para esas cosas. Esa fue la respuesta de mi pastor. ¿Y usted cree que nosotros estábamos amargados, afligidos? Pues ahora no predico. El problema no era lo que el pastor quiere o lo que la iglesia decía, era una pasión de predicar, de ir a hacerlo sin esperar nada. Hoy los muchachos, hay que ir a repartir un volante. Pero si me da para el taxi y para comer el pollo y luego para esto voy. Hoy la gente toda tiene que estar esperando qué le van a dar. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde está el compromiso, la pasión de hacer la labor sin buscar reconocimiento, ni mérito, ni nada? ¡Ay de mí! Diga, por convicción. Y nosotros queremos moverlos por motivación. Si lo hace así, eso va a estar usted que está dándole manivela a ese equipo de evangelismo cada semana y se va a desgastar usted y no se mueve. O se moverán como el muñequito ese de las pilas mientras le acaba la batería. Ya después, no, es que la convicción es un motor, es una pasión interna, está ahí en tu espíritu. Tú quieres comunicar a Cristo, tú quieres predicar a Cristo, tú quieres que Cristo sea anunciado. Esa es tu convicción, porque te crea a ti esa pasión de hacerlo. Diga pasión. Amado, yo he dicho, la unción te la da Dios. Diga, Dios nos unge. La misión se la da Dios. It. Pero tiene que inventarla. La visión, Dios te la otorga. Te da Hay algo que Dios no te va a dar, que solo tú tienes que poner. Se llama pasión. ¿Qué es lo que tú tienes que poner? ¿Qué es lo que tú tienes que tener? Pasión. Todo lo demás Dios lo pone. Por eso, para esta causa, he dicho, es más efectivo alguien apasionado que alguien capacitado. Gente capacitada hay en todo, pero apasionada, que lo haga realmente de corazón, por convicción, muy poca. Versículo 23, diga, la evangelización es un compromiso por compasión. A ver si me está siguiendo. La primera es por comisión, vayan. Como el Padre me envió, yo os envío. La segunda, diga, por convicción. Por eso recibí el Espíritu. Ya tienes el motor adentro en el que se enciende esto y crea en ti una convicción del Espíritu en el Espíritu. Pero ahora tú no lo puedes hacer si no es por compasión. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo? Recorría Jesús las aldeas y ciudades predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y para qué? Para hacerse famoso. No, dice, porque tuvo compasión. ¿Qué fue lo que tuvo?
La iglesia es insensible a los perdidos hoy, porque no los vemos a través de los ojos redentores. ¿Cómo vio el Señor a esas ovejas? Dispersas y sin pastor. Si tú no ves la gente a través de los ojos de la cruz, entonces verá un número para llenar la silla o un ingreso a tu presupuesto de diezmos y ofrendas. Pero si lo estás viendo como Dios los ve, tú vas a ir hasta lo último de la tierra. Diga compasión. Hermano, usted no puede anunciar el evangelio de salvación si no tiene compasión por el pecador perdido, de aquel que está fuera del plan de Dios. Y oro al Señor que provoque que nuestros corazones, en nuestra vida, usted lo construya como familia. Mi casa tiene que ser una agencia evangelizadora. Propóngaselo con su esposa, con sus hijos, que si un familiar llega, que si un vecino toca, es una oportunidad que Dios te propicia. Hable, preséntale a Cristo. ¿Cuántas veces ese vecino, ese familiar ha llegado a tu vida y tú nunca le has presentado el evangelio de Cristo? ¿Aló? ¿Cuántas veces tú con tu esposa has ido a visitar ese amigo familiar y nunca han oído de ti nada de Cristo? ¿Qué nos pasó? Si cada uno de nosotros nos disponemos a que tenemos ese honroso privilegio de ser colaboradores de Dios, ¿qué es lo que somos? En una tarea que Él puede hacerla sin nosotros, pero es tanta su gracia que se limitó a hacerla con nosotros. Dios pudiera evangelizar y salvar a los que quiere sin nosotros, pero no lo hará, porque anunciar el evangelio fue la tarea que Él le confió, no a ángeles, sino a hijos. ¿A quiénes? Esta tarea no se la dio a creyentes, se la dio a hijos. Recibí espíritu. Son a los que tienen la vida y el espíritu. Ese espíritu impartido no era para siento la presencia, no. Id y ser testigos. Si usted no lo toma como un privilegio que anhelan participar los ángeles, y Dios no quiso que ellos, sino que fuera usted, no ha entendido el gesto de honra que Dios ha creído en ti, que lo harías. Diga, Dios cree en mí, en que lo voy a hacer. Y Él es fiel para cumplirlo. Favor y gracia de Dios. Tenemos 10 minutos, 2, 3 preguntas y vamos. Dame, mi amado Víctor. ¿Cuántos años hace de eso? ¿Cuántos años tiene? Conocimos la adolescencia, 15 años, 12, 17, compartiendo ahí con estos jóvenes. Era un grupo juvenil, pero todos estábamos en esa dinámica de orar, de venir a las reuniones, nuestros ayunos el domingo. Era una vida de iglesia y en ese ámbito fue que nos conocimos. A la edad de 17 años
quiere decir que ya hace 50. Entonces, y desde esa edad hemos estado predicando. Y le quiero decir algo aquí con modestia. Si algo le pido al Señor, es que yo nunca pierda esa pasión de que lo anuncie. Salimos al ministerio a los 20 años. Esas son las cosas que mucha gente no conoce. Y quiero hacerlo entre paréntesis justo para que usted se dibuje muchas cosas. La gente hoy te ve en las naciones viajando, avión, congresos, afiches, esto, aquello, y ellos dicen, wow, yo quisiera eso. Pero no han visto aquello. De ir a las cárceles, ir a los buses, ir a las calles, ir a los parques. De empezar el ministerio a los 20 años, ir a un campo a recoger café para sobrevivir con mi esposa y mis hijos. En el día cogía café y en la noche le predicaba a los campesinos que estaban haciendo para iniciar grupos de evangelismo y discipulado con ellos. Se terminaba ahí, yo iba a otra vereda con mi esposa caminando 3, 4 horas, subiendo en una falda de esas con barro, una vez agarrado de la cola de una yegua, porque eso era increíble, subir ahí. Eso lo hicimos con mi esposa. Yo caminé 4 horas en barro hasta las rodillas para ir a predicarle a 3 personas. Ir 4 horas, regresar 4 horas. Muchas veces viajé en lancha. Le voy a contar algo que la gente parece que eso no existe. Me mandan a decir, hermano, queremos que hay un grupo que quiere oír la palabra, pero está allá en tal región. Le dije, yo voy. Claro, uno dice voy, no sabe ni para dónde. Y me mandan con un guía. Y es una zona minera. Cogen oro pero con agua, y esos quedan unos lodazales impresionantes por kilómetros. Y como es época de invierno, eso se inunda. No sé allá, acá, pero allá las extensas llanuras de ganadería abren unos inmensos canales para conducir el agua. Entonces, cuando es invierno, eso se inunda y eso es profundo. Para atravesar ese lugar donde vamos a ir, era a pie. No había carro, no había forma, era a pie. Fueron 6 horas para llegar allá. Pero ahí no termina esto. Vamos caminando. Y yo le pregunté, ¿y cuándo es? Dijo, no, allí, tranquilo, después de aquella montaña. Dele, que después de aquella montaña. Y llegamos a un sector donde está inundada la parte de los corrales esos. Y me dijo, pastor, aquí sí nos toca ganado. ¿En serio? Me dijo. Cuando yo veo que él se va desnudando, metió su ropa en una bolsa plástica y me dijo, necesito la tuya, porque aquí hay que nadar. Metí la bolsa ahí en plástica y él la lanzó allá. La bolsa plástica, la ropa. Y nosotros ahí. Pasar allá al otro lado, ponernos la ropa de nuevo y sigue caminando. Eso fueron 6 horas para ir, al otro día 6 horas para regresar. Yo recuerdo esas experiencias. Caminar en la selva 4 o 6 horas para predicarle a 8 indígenas. Eso muchos no lo saben. Y hoy dicen, oh, yo quisiera el apostolado. Hoy eso no se ve. Si usted no le paga, no lo manda en Uber y en aire acondicionado, la gente no va. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Qué evangelio, qué ministerio de éxito y de farándula y de luces se nos ha vendido? Tenemos que volver a esa iglesia primera. Afligida, perseguida en cuevas, siendo un espectáculo para el mundo, pero predicaban a Cristo.
Dejémonos ya de tanta farándula evangélica y tanto espectáculo, y encarnemos el evangelio. Y volvamos a que este anuncio sea transmitido por gente muerta a sí misma, apasionada de que Cristo sea conocido. El día que volvamos a tener esa pasión, esa entrega, esa dedicación de morir a nosotros mismos, el mundo conocerá la realidad de este evangelio que es poder de Dios. Quítate de la cabeza ese ministerio farandulero de luces, de afiches. Concibe el evangelio desde lo que es la cruz de Cristo. Que Dios nos ayude para que así sea y nunca perdamos lo que tú y yo debemos poner, diga, pasión. Todavía lo hago. Alguna gente cree que yo solo voy a 5 estrellas. No, todavía viajo a lugares en bus. Todavía me meto por allá a lugares. Amado, yo no tengo que mostrar en Facebook aquí sufriendo, no. Yo no. He estado en Perú, he estado en muchos lugares, en zonas que son, todavía duermo en una cama de madera. Y esas fotos nunca las saco, ¿sabe por qué? Porque la gente va a presumir de que, o van a creer que yo estoy presumiendo de mártir por el evangelio. Lo que pasa es que testigo a grandes y a pequeños, a reyes y a nobles, en las capitales o donde sea, pero testifica de Cristo. Yo lo que quiero es que se desmonte esa idea de farándula, de afiches, de luces, de escenarios, y se vuelva a lo que es ese evangelio militante, poderoso y apasionado, de testigos creíbles. Sí, tenemos todavía 5 minutos más. Está aprendiendo. Ok, apóstol. Señor. En la primera ponencia, usted hablaba de que hemos cambiado el ir por el ven y que a las sillas deberíamos ponerle unas puntillas, unos alfileres. Sí. Para muchos puede darse a entender o pueden interpretar que no hay necesidad de congregarnos. ¿Cuál sería el fin específico por el cual la iglesia debería congregarse? No, nos congregamos para nutrirnos, capacitarnos e ir. O sea, no, lo que pasa es que los creyentes están tan cómodos sentados recibiendo que la palabra, que el culto, que la unción y la misión de ir, de compartir, de evangelizar se perdió. Y esa es la idea, de que no se nos vea a los creyentes de la banca, sino los del camino. O los de la iglesia primera no se congregaban. Claro, se congregaban, pero no para hacer lo que nosotros hacemos. Sí, ellos no se congregaban para tener remolineando, no, nada de eso. Era para moviéndonos. O sea, no estamos, no, el congregarnos es una expresión normal de la vida del cuerpo, porque tiene comunión. Pero justamente eso crea movilización. Iban por todas partes y se congregaban. Entonces lo que yo quiero es que nos incomode las sillas y amemos el camino. ¿Alguien más iba por acá a preguntar algo? Sí, en Efesios capítulo 4 habla de los ministerios que son para la edificación de la iglesia. Entonces, quiero saber cómo se ve un evangelista, que es uno de los 5 ministerios, edificando a la iglesia de Cristo. ¿Cómo se ve eso? Si ya se supone que la iglesia ya conoce a Cristo, ¿cómo un evangelista edifica? Correcto, lo que hablamos.
La iglesia es apostólica en naturaleza y misión, es enviada. La iglesia es profética en el anunciar lo que el Señor dice. La iglesia es evangelística en que ella es la que da a conocer el evangelio. Por eso los 5 ministerios es ¿para qué? Para capacitar a los santos, ¿para qué? La obra del ministerio. Ya dijimos que ¿cuál es el ministerio? Anunciar a los perdidos y edificar a los salvados. ¿Cuál es la labor del evangelista en el nuevo pacto? Que edifica a la iglesia en la gracia de evangelista para que la iglesia sea evangelizadora. Pero hoy tenemos el evangelista que usa la iglesia para que le haga la campaña. O sea, la iglesia le hace la multitud, la propaganda, le consigue el estadio y este predica. No, el evangelista está insertado a la iglesia, edifica la iglesia para que la iglesia sea evangelizadora. O sea, su gracia influye, nutre, capacita para que ellos hagan la obra del ministerio. O sea, hace evangelismo con la iglesia. No sé si me estoy haciendo entender. Todos los ministerios son para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es de los ministros, no de los santos. Entonces, tenemos que cambiar la forma de concebir los ministerios y darles el espacio a que esas gracias capaciten, instruyan. El que es evangelista, por eso le digo, evangelizar es una tarea de todos los santos. Hacer obra de evangelista como oficio es el que Dios pone. O sea, toda la iglesia evangeliza, pero no toda la iglesia tiene el oficio de evangelista. No sé si me estoy haciendo entender entre el oficio de los 5 ministerios y el oficio de la función de la iglesia. ¿Ok? Este evangelista de los 5 ministerios capacita, entrena a la iglesia para hacer esa labor. Por eso él está dotado con esa gracia. Cuando él opera en una congregación, su don moviliza, edifica, capacita a que esa iglesia sea evangelizadora. ¿Alguien más? Una más. Gracias para todos, amados. Para mí es un placer estar acá y poder ser edificada. Me traslado desde Bávaro, Punta Cana, y de verdad que es un reto. Sí. Y cuando el apóstol hablaba del evangelismo, el poder comunicar y ser testigo fiel, como él lo expresaba, lo pude entender hace poco, hace unos años atrás. Tenemos mucho tiempo en la iglesia, nos congregamos, pero hasta que nosotros no estamos convencidos, no podemos compartir lo que no entendemos ni conocemos. Y yo entendí y ahora puedo compartir a Cristo porque estoy convencida. He podido saber cómo comunicar el evangelio porque ya lo he recibido en mi espíritu. Es más fácil cuando conocemos a Cristo, podemos expresarlo. El conocer a Cristo nos hace saber de qué hablar, porque ya sabemos. Se le hace difícil a alguien, si no lo conoce, hablar de alguien que no conoce, ¿verdad? Entonces, cuando lo conocemos, como decía el apóstol, podemos expresar, evangelizar a tiempo y afuera de tiempo. Sí. Antes lo hacíamos, yo lo hacía porque nos exigían evangelizar. Pero ya cuando tú conoces a Cristo, una persona se te sienta al lado y tú le hablas de Cristo. A las personas que tú antes no le decías nada, aunque tú no lo conozcas, no importa. El Espíritu Santo nos dirige a dar la palabra y a ser testigo de Cristo. Y es tiempo de que lo hagamos. Si no lo estamos haciendo, amados, es maravilloso poder compartir el Evangelio.
Es maravilloso, es un privilegio que tenemos como hijos de Dios poder expresar a Cristo. Dios le bendiga. Okay. Una más y nos vamos. Bien, apóstol, quisiera saber qué pensamiento debe permear la mentalidad de aquel reconciliador que sale a compartir el evangelio y esa persona no tiene al menos la intención de congregarse. O sea, ¿qué pensamiento debería permear el evangelizador? Aquel que va, pero la persona no quisiera ir a una iglesia. ¿La persona a la que yo le hablo? Exacto. ¿O el que va a hacer? No, la persona a quien le hablo. No, es que yo no voy a evangelizar para que se congregue en mi iglesia. Yo voy para que conozca al Señor. Cuando esa persona viene el conocimiento de Cristo, congregarse va a ser algo secundario. O sea, es que yo no evangelizo para que la gente se congregue. Yo evangelizo para que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Okay? Por eso, si usted lleva ya con la idea de que lo voy a evangelizar para el domingo traerlo, usted no está haciendo evangelismo, sino proselitismo. Quiero gente en mi congregación. Usted va a llevar el evangelio y va a llevar a Cristo con la convicción que si Él es nacido en Cristo, va a estar integrado al cuerpo de Cristo. Y a mí no me interesa si va a aquella iglesia, la otra, local, sino está en Cristo. Porque yo no fui a evangelizarlo para ganarlo para mi congregación. Entonces, eso me quita a mí cualquier decepción. Mire, lo evangelicé y esto, y ahora se reúne allá. ¿Qué me importa? Sí. Si usted lo está haciendo así, entonces eres sectaria. Pero usted es testiga, usted es comunicadora. Los quiero mucho. Yo creo que ustedes están cansados, yo también. Y mañana nos espera una jornada fuerte. Tome, así como está sentadito de la mano, a ver, tome la mano del que está al lado. Y qué rico que puedas orar y pedir a Dios que en el corazón de Él y en el tuyo la pasión se aumente, la compasión por el perdido no se pierda y la decisión de anunciar a Cristo se multiplique. Padre, creo que hay un ejército evangelizador en la tierra, porque este evangelio será anunciado y solo la iglesia lo conoce y lo puede dar a conocer. Por eso te ruego por una iglesia evangélica que encarna, que proclama y que representa el evangelio de Cristo. Señor, queremos ver nuestras naciones que se escuche la voz del evangelio por una iglesia que es testigo. Aleluya. Sé, Señor, que vamos a ver en nuestras congregaciones como lo veía la iglesia primera, que se aumentaba en calidad y en cantidad. No nos conformaremos a estar los mismos cada domingo. Señor, queremos ir. Tú nos darás la forma, los métodos, las estrategias, la manera de hacerlo. Pero lo que queremos es ver que vengan al conocimiento de la verdad. Que haya en nosotros el gozo que se experimenta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Señor, que haya una celebración en la casa cada domingo, porque hay una iglesia que entre semana comunica, habla, anuncia, aleluya, y celebra el nacimiento en Cristo
de otros. Vamos a ver, Señor, aumento en nuestras congregaciones, pero no porque sacamos creyentes de otras congregaciones, sino porque vamos a encontrar a los perdidos llegar a Cristo. En República Dominicana, en Colombia y en cada nación hay una multitud que pertenecen a Dios, y nosotros sabemos, Señor, que llegarán a tu verdad. Te agradezco, Padre, por cada uno de mis hermanos, pastores, líderes, en esta capacitación, donde nos vamos, Señor, retados y asumiendo que evangelizar es comisión, es convicción, es compasión, es compromiso contigo, Señor, y no con los hombres. Amén. Les amo, gracias. Amén.